Wow, maravilloso. Asimismo, el Espíritu de Dios se ha estado moviendo en nuestras iglesias en la conferencia de la Northeastern. Y bueno, una de las cosas que Dios trajo a nuestra iglesia en este último año de forma maravillosa fueron vidas transformadas. Los números, cada número tiene una historia, tiene algo que contar. Bueno, una de ellas es la historia de Margarita y de su esposo Jonathan. Y Jonathan Navarro. Si tenemos el audio. Somos frutos del evangelismo pentecostés. Éramos de la iglesia Pentecostés y a través de un amigo conocimos la iglesia adventista. Tenemos una emisora por la cual predicamos la palabra de Dios y juntos traímos la emisora a la iglesia adventista. Todas las dudas que yo tenía sobre el día de reposo, gracias al pastor Denis Mercedes, fueron aclaradas. Y hoy les sirvo a la iglesia como diaconisa. Y diácono. Y le doy gracias al Señor por haber conocido la verdad. Gloria a Dios. Es extraordinario. Y nota algo que dicen ellos al principio. Un amigo de la iglesia le trajo. Ellos eran de otra denominación y en una crisis familiar, Margarita había perdido a su hija en un accidente de tránsito y buscando a Dios otra vez, entonces ese amigo de la iglesia le lleva y ella comienza a preguntar acerca de Dios, comienza a preguntar lo que nosotros creemos y conecta con él. Trae a la iglesia su emisora online y Dios hace de ello un ministerio maravilloso en la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, a todo esto que ha ocurrido, nosotros le hemos llamado 100 almas, una sola misión. 100 almas, una sola misión. Cuando llegamos al distrito, teníamos 2 iglesias, un grupo en desarrollo. Y cuando levantamos la estadística para ver qué necesitaban, en qué debíamos enfocarnos, la iglesia que más había bautizado en el año anterior había bautizado 5 personas y 3 de ellas no sabíamos dónde estaban. Así que comenzamos a preguntarle a Dios cuál era su plan para el distrito, cuál era su propósito para las iglesias. Y bueno, y comenzamos a estudiar la Biblia y nos dimos cuenta que Pedro, el apóstol Pedro, lo llevó su hermano a la iglesia. Que a Natanael lo llevó su mejor amigo, Felipe, delante de Jesús. Así que comenzamos a tomar el estilo de Jesús para usarlo en la iglesia. Así que permíteme y te cuento cómo comenzó todo esto. Reunimos al equipo de líderes, a los hermanos interesados, motivados en la misión y comenzamos a entrenarlo a través de Zoom. Comenzamos a dar clases de predicación, comenzamos a enseñar cómo dar estudio bíblico y cómo alcanzar a sus familias. Cómo comenzaron ellos a aplicar lo que la Biblia decía. Utilizamos lo que usted conoce, pero aunque lo sepáis, como dice el apóstol Pablo, quiero recordártelo. Utilizamos el método llamado el evangelismo de los 5 dedos. ¿Alguien conoce el evangelismo de los 5 dedos? Voy a explicarte bien cómo funciona esto y cómo lo estamos aplicando en nuestras iglesias. Lo primero es comenzar a trabajar con familiares. Así que las iglesias están trabajando con las familias, ganando a un hijo, a un esposo, a un primo, un tío, una abuela, a los padres. Trabajar con la familia que tú quieres ver en el reino. Lo segundo que comenzamos a aplicar en la iglesia fue alcanzar a los amigos, tus mejores amigos, traerlo a los pies de Cristo. ¿Cómo hacerlo? Enseñamos cómo hacer eso. También comenzamos a trabajar con los vecinos y los visitantes de nuestra iglesia. Así que la iglesia comenzó a trabajar con los visitantes. Preparamos tarjetas para las personas que llegaban a la iglesia y a esas personas le preguntábamos si querían que oráramos por ellos, si quería una visita de parte de algún miembro de la iglesia, si quería una Biblia gratuita y si quería que le enseñáramos a estudiarla. Así que comenzamos a reunir todas esas tarjetas y a llegar a esos visitantes que antes habíamos perdido. Otra forma que también la iglesia comenzó a implementar era traer los compañeros de trabajo.
esos compañeros de trabajo, traerlos a la iglesia. Y por último, y escucha bien esto, trabajar con un desconocido, tocar la puerta de un desconocido. Y por favor, memoriza esto porque será muy importante para todo lo que te voy a decir en esta presentación. ¿Cómo sucedió esto en la iglesia en menos de 3 meses? Ese despertar, ese mover del Espíritu de Dios. Bueno, te cuento que el director misionero trajo a sus padres porque comenzó a evangelizar a los padres. Así que él trajo a los padres y fueron bautizados su papá y su mamá. Pero no obstante eso, la nueva directora de comunicaciones trajo a sus padres también y fueron bautizados. Pero ¿y qué de la secretaria de la iglesia? Que durante mucho tiempo estuvo allí, pero su esposo no. En esta temporada trajo a su esposo y él fue bautizado en el río porque así lo pidió. Pero ¿qué pasó también con los amigos? ¿Recuerdan a Margarita y a Jonathan, los que vinieron de otra denominación? Ellos mismos trajeron a otro que estaba con ellos militando en esa iglesia. Ellos mismos trajeron a su amigo. Trajeron a Eric y Eric fue bautizado. De hecho, Eric hoy está cumpliendo años. Así que por favor díganle conmigo: feliz cumpleaños. Por favor, otra vez para que él vea esto en algún momento. 1, 2, 3. Feliz cumpleaños para Eric, que también fue bautizado en esta jornada. Pero ¿qué de los compañeros de trabajo? Te cuento que la directora de los clubes en la zona comenzó a trabajar con su compañera de trabajo y la trajo a Juliana, y Juliana fue bautizada. Venezolana, Juliana fue bautizada, su compañera de trabajo. Pero ¿qué de los que estaban llegando a la iglesia? Te cuento de Xiomara. Xiomara llegó sola a la iglesia, pero llenamos la tarjeta con Xiomara e inmediatamente le visitamos porque así lo pidió. Comenzamos a estudiar con ella y Xiomara fue bautizada. Pon atención a esto, porque lo que te voy a decir puede hacer que tú ganes un alma en los próximos 3 meses. Así que deja de hacer lo que estás haciendo. Usted que está en pantalla, deje de hacer eso. Guarde esa comida para otro momento, porque lo que le voy a decir puede hacer que en los próximos 3 meses te ganes un alma. En lo último que nosotros pensamos fue en tocar la puerta de un desconocido. Esa fue la última opción. La mayoría de nosotros, cuando pensamos en evangelizar, pensamos en ir y tocar la puerta de un desconocido. Nosotros tomamos eso como la última opción. Comenzamos a trabajar con las familias y luego entonces los grupos pequeños se activaron de una manera extraordinaria, estudiando los unos con los otros, enseñándole a otros. Utilizamos a servicio a la comunidad. La gente estaba llegando buscando comida en la iglesia, buscando ropa, y esas personas que estaban llegando, tomábamos 10 minutos para hablar con ellos. 6 preguntas de la Biblia. Esas 6 preguntas que aparecen en la fe de Jesús. Esa gente venía a buscar comida, a buscar ropa, y durante 10 minutos enseñábamos algo para ellos. Y muchos de ellos fueron bautizados. Te cuento de un grupo pequeño que empezó en un taller de mecánica. Un hermano entusiasmado comenzó ese grupo pequeño en ese taller de mecánica. Margarita y Jonathan visitaron ese grupo pequeño. Eric visitó ese grupo pequeño. Comenzó a crecer de una forma extraordinaria, donde ya no cabían las personas en el taller. Así que tuvimos que rentar un templo y plantar una iglesia en ese lugar. Hoy en día, ese grupo que comenzó en un taller de mecánica tiene 65 miembros y es una nueva iglesia que hemos plantado para la gloria de Dios. Ese grupo comenzó a utilizar la música para atraer a los jóvenes y formaron su praise team, solo con guitarras. Ahí están los chicos. Ese nuevo grupo, menos de un año, comenzó a atraer a otros a través de la música, a través de la guitarra. Comenzaron a tocar en diferentes lugares y los jóvenes comenzaron a venir a Jesús a través de la música.
permíteme y te cuento lo que más me impactó el año pasado con el evangelismo. Yo tenía que modelar lo que quería ver en los hermanos también. Así que una hermana de la iglesia me dijo: pastor, quiero que vayas a darle estudio bíblico y orar con una prima mía. Y yo le dije: claro, con mucho gusto, yo puedo ir. Así que me dijo: pero hay algo que debes saber, ellos tienen problemas con el enemigo, hay espiritismo allí, así que el enemigo ha querido dañarle. Cuando me dijo eso, yo dije: pero ¿por qué no te hablas con un anciano para ver si va y le da estudio bíblico a él? Porque uno no se quiere meter mucho en eso. Pero ya tomando el desafío, fui a esa casa y comenzamos a estudiar con esa familia numerosa. El último día, estudiando la lección del bautismo, ellos decidieron ser bautizados. Comenzamos a llenar las tarjetas ahí mismo. Uno de ellos, el esposo de una de las hijas del dueño de la casa, se levantó y dijo: a mí no me vas a engañar, tú no me vas a convencer. Y el ambiente se puso muy pesado y esa noche fue oscura para todos los que estábamos allí. Recogí mis tarjetas y esa noche entonces decidí ir a casa, dejando allí toda esa preocupación de ese lugar. Cuando iba saliendo, uno de los que estaban allí me dijo: pastor, cuídate, porque el diablo no está contento con lo que acabas de hacer. Una milla antes de llegar a mi casa, alguien me golpeó sin darme cuenta en mi automóvil y me lanzó al otro lado del camino, donde me detuve porque una baranda de la carretera impidió que mi carro siguiera bajando y no cayera al precipicio. Así que recordé inmediatamente la advertencia que me habían hecho: el diablo no está contento con lo que acabas de hacer. Así que salí de mi carro como si fuera Rambo después de la película. Llegó la grúa, llegó la policía, y cuando el carro estaba ya en la grúa para ser llevado, recordé que tenía mi backpack, mi mochila en el carro. Así que llamé al de la grúa y dije: un momento, necesito sacar algo de allí porque tengo que continuar. Así que fui y busqué mi mochila, y en la mochila saqué mi bata de bautismo y dije: mañana a esa gente yo le voy a bautizar, porque esas almas serán arrebatadas. Al día siguiente fui a la iglesia con mi bata, a pie. Entramos al bautisterio con esa familia. Había conmoción en la iglesia, lágrimas en ellos y en la iglesia también. Antes de ser bautizada, la esposa de quien se había levantado dijo que quería decir algo, y esto fue lo que dijo: quisiera decirle a los que aún no han tomado esta decisión que puedan hacerlo. Nosotros pues fuimos, el enemigo nos arrebató cosas materiales, pero lo que el enemigo no puede arrebatarnos será la vida eterna. Amén. Gracias a Dios porque me arrebató mi familia el día de hoy acá, y los que aún no lo han hecho, les pido de favor que no puedan quedarse sin tomar esa decisión muy importante para nuestra vida. Al ver esto, su esposo entró al bautisterio, pidió una bata, llorando a un diácono: por favor, dame una bata. Y entró al bautisterio, y toda esa familia ese día fue bautizada para la gloria de Dios. El Señor sigue cumpliendo lo que dijo, añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Dios te bendiga.